Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver medidas de posición, específicamente la de cuartiles. Muy bien, esta medida de posición es la más utilizada, ¿de acuerdo? ¿Qué es un cuartil? Son aquellos que dividen a un conjunto de datos en 4 partes iguales, ¿de acuerdo? Vamos a suponer, yo tengo un entero que necesito, cuántas rectas, por decirlo así, necesito para dividir al entero. Para dividir al entero en 2, pues una, ¿de acuerdo? Es lo mismo que en los cuartiles, algo parecido más bien. Si yo tengo un conjunto de datos, ¿cuántos cuartiles voy a necesitar para poder dividir al entero en 4 partes iguales? Ok, no son 4, son 3, miren. 1, 2 y 3. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Por qué? Porque gracias a esos cuartiles yo divido a un conjunto de datos en 4 partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces, los cuartiles son 3. Vamos a encontrar 3 cuartiles, ¿de acuerdo? Muy bien. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Perfecto. Para poder calcularlos, yo tengo dos expresiones para poderlos calcular, ya sea para datos agrupados o para datos no agrupados, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los datos no agrupados? Son los que me dan sin estar acomodados, ¿de acuerdo? Sin meter intervalos. Y unos datos agrupados precisamente ya los vamos a acomodar en intervalos de clase, donde hay un límite superior, un límite inferior, etcétera, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Muy bien. Para poder encontrar o calcular la posición, es decir, acuérdense la posición 1 o el cuartil 1, la posición 2 o el cuartil 2 y la posición 3 o el cuartil 3, utilizamos nuestra fórmula que dice Kn entre 4. K es el número de posición o el número de cuartil que vamos a estar utilizando. Lo vamos a multiplicar por el n, que es n, el número total de datos que se están manejando. Y se divide entre 4, ¿por qué? Porque son cuartiles, son 4 partes que vamos a dividir, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para datos agrupados utilizamos la siguiente fórmula, donde vamos a incluir lo que es el límite inferior que contiene al cuartil. Acuérdense, ya tenemos la posición, aquí está, esta es la posición, menos la frecuencia acumulada anterior que contiene al cuartil, entre la frecuencia que contiene al cuartil por el tamaño de lo que está el intervalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver primero este ejercicio. Dice, la siguiente tabla muestra las edades de 60 personas que acudieron a una tienda de videojuegos durante un día. Vamos a encontrar los 4 cuartiles, ¿de acuerdo? Aquí están, miren, tenemos gente de 13 años, 14, de 15, de 16, 17, 18 y 19 años. De 13 fueron 3, de 14, 14, de 15, 23, de 16, 10, de 17, 5, de 18 años fueron 4 personas y de 19 años fue solamente una persona. Y esta es mi frecuencia acumulada. ¿Qué es mi frecuencia acumulada? Ah, pues se va a ir sumando. La frecuencia o las personas de 13 años fueron 3, más 14, de 14 años van 17, más 23 personas de 15 años van 40 personas en total, más 10 personas de 16 son 50, más 5 personas de 17 años son 55, más 4 personas de 18 años son 59, más una persona de 19 años son las 60 personas que acudieron ese día a la tienda de videojuegos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos nuestra formulita que dice el cuartil 1, recuerden que vamos a encontrar 3. Cuartil 1 va a ser igual a 1, porque acuérdense que K vale 1 por las 60 personas entre 4. ¿Por qué 4? Porque vamos a dividir el número total de datos entre 4 partes iguales. Por lo tanto, dividimos
60 entre 4 me da 15. Entonces busco la posición 15. ¿Qué es posición 15? Ah, bueno, donde está la frecuencia acumulada más cercana al 15, pero por arriba. ¿De acuerdo? Como ustedes ven, esta es mi frecuencia acumulada. No tengo 15, pero ¿cuál es el mayor, el más cercano, mayor al 15 que tengo? 17. Entonces, yo aquí tengo mi intervalo. Entonces, el cuartil 1, ¿cuánto vale? 14. Por lo tanto, el cuartil 1 vale 14. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el cuartil 2. El cuartil 2 sería, ¿qué posición es? Ah, es la 2 por el número total de personas o de datos, que serían de 60 entre 4. Vamos a buscar la posición, ¿de acuerdo? Multiplicamos 60 por 2, serían 120, entre 4 son 30. Buscamos la posición 30. ¿Ok? Entonces mi posición 30 estaría aquí. ¿Por qué? Porque el mayor, el que es más cercano al 30, que está en la frecuencia acumulada, es 40. Entonces, el cuartil 2, ¿cuál es la frecuencia? Serían 23. Ya encontramos mi cuartil 2, que es 23. Y por último, vamos a encontrar entonces mi cuartil 3. Recuerden que son 3 cuartiles. Y mi cuartil 3 sería la posición, o sería el 3, porque K vale 3, por N, que valdría 60, sobre 4. Por lo tanto, la posición 3 sería 6 por 3, serían 180, entre 4. Serían 45. Vamos a buscar, esta es la posición 45. Buscamos dónde está el 45. Ok, recuerden que como no está, entonces es el que más se le acerca, pero más grande. El que más se le acerca es 50. Por lo tanto, el cuartil 3 sería de 10. Ya encontramos nuestros 3 resultados. Cuartil 1, 14. Cuartil 2, 23. Y cuartil 3 serían 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero utilizando ya datos agrupados, utilizando intervalos. Ok. La siguiente tabla muestra las edades de las personas que acudieron a una cafetería durante un fin de semana. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar los 3 cuartiles. Pero ahora vamos a utilizar entonces mi fórmula para datos agrupados. Vamos a ver qué sucede. Empezamos. Recuerden que son cuartiles. Son 3 cuartiles los que tenemos que encontrar. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar el primer cuartil. Cuartil 1 sería igual a ¿quién? K vale 1 por el número total de personas o de datos, que serían 200, sobre 4. ¿Esto a qué es igual? 200 por 1 me da 200, entre 4 me dan 50. Recuerden que esta es la posición, ¿eh? ¿Dónde está mi posición 50? Recuerden que la posición 50 tendría que ser la que está más cercana, pero más grande que 50. Por lo tanto, es este intervalo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? C1 va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior que contiene al cuartil. Acuérdense, son los límites, límite inferior y límite superior. El límite inferior es 30, por lo tanto serían 30. Más paréntesis. Esta división, KN entre 4, ya la tenemos aquí, miren. Vale 50, entonces ya la ponemos. ¿Qué es la posición? 50 menos la frecuencia acumulada del
intervalo anterior que contiene al cuartil. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? 20. Le vamos a restar 20. Y lo vamos a dividir entre FI, es la frecuencia que contiene al cuartil, que serían 35. Por C. C es el tamaño del intervalo. El intervalo dice que de 30 a 40 años, ¿de acuerdo? De 30 a 40 años son 10 años. El cuartil 1 sería igual entonces a 30 más 50 menos 20 entre 35, 50 menos 20 entre 35 por 10 y me da 8.57. Por lo tanto, el cuartil 1 sería de 38.57. Vamos a ponerlo un poquito más legible. Sería de 38, C1 sería 38.57. Muy bien. Vamos ahora a encontrar lo que es el cuartil 2. Cuartil 2. Es decir, vamos a buscar primero la posición y ¿qué me quedaría? 2 por 200, que es el número total de gente que fue a la tienda, sobre 4. Hacemos nuestra multiplicación y ¿qué me queda? 2 por 200 son 400, entre 4 pues serían 100. Buscamos mi posición 100. ¿Cuál sería? Recuerden que es la más cercana, pero más grande. La más cercana y más grande en nuestra frecuencia acumulada es de 105. Por lo tanto, el cuartil 2 sería igual. LI es el límite inferior que contiene al cuartil, que sería de 40. Más, paréntesis, recuerden, esto ya lo tenemos, que es la posición, que es 100, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 55, dividido entre la frecuencia que contiene al percentil, que es de 50, multiplicado por C. C es el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo es 10. El cuartil 2 sería igual entonces a 40 más, restamos 100 menos 55, 100 menos 55, 45, entre 50 por 10, me daría 9. Entonces el cuartil 2 sería de 49. Ya tenemos el cuartil 2. Muy bien, vamos ahora a encontrar el último cuartil. Recuerden que son 3 cuartiles y sería el cuartil 3. Entonces, vamos a ver primero la posición. Sería 3 por el número total de datos, que son 200, dividido entre 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 partes iguales. Por lo tanto, la posición sería 200 por 3 entre 4. Me darían 150. Buscamos mi posición 150. Recuerden que es la más cercana, más grande al 150. Por lo tanto, estamos encerrando este intervalo, ¿de acuerdo? ¿Qué necesito de este intervalo? El límite inferior, que es de 50, por lo tanto el cuartil 3 sería de 50 más. Ya tenemos lo que es la posición, que es 150.
menos la frecuencia acumulada anterior, este es de 154, la frecuencia acumulada es 105, dividido entre la frecuencia del intervalo, que es de 49 SFI, y lo vamos a multiplicar por C. Recuerden que C es el tamaño del intervalo es 10. Por lo tanto, el cuartil 3 me quedaría 50 más. Hacemos nuestra operación. 150 menos 105 son 45. Entre 49 multiplicado por 10 sería 9.18. Por lo tanto, el cuartil 3 sería igual a 59.18. Ya encontramos nuestros 3 cuartiles, ¿de acuerdo? De nuestra tabla. Recuerden que aquí estos son nuestros límites, nuestros intervalos, límite inferior, límite superior, es decir, personas de 20 a 30 años, personas de 30 a 40 años, de 40 a 50, de 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80 o de 80 a 90 años. Y estas son las personas con esas edades que asistieron a la tienda. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces recuerden, ¿qué es un cuartil? Los cuartiles son los que dividen a una base de datos en 4 partes iguales y son solamente 3 cuartiles. Nos vemos en el próximo video.